Robert decía lo siguiente: establecimos el domingo ya que Cristo vino a cambiar nuestro destino. La Biblia dice que Jesús vino a salvar lo que estaba. ¿Qué significa eso? ¿Cuál era el destino de esas personas? La perdición. ¿Y a qué vino Jesús? O sea, vino a cambiar el destino de esas almas, ¿o no? Sí, Jesús vino en el más amplio sentido de la palabra a cambiar nuestro destino, pero Él no cambia nuestro destino mágicamente. Jesús no tiene una varita y toca, ¡chum!, y nuestra vida, ¡oh! ¿Me entiendes? No es así. Lamentablemente nosotros hemos visto tanto eso desde niños, viendo películas de cuentos de hadas, de historias mágicas, y nosotros llegamos a creer que Dios es más o menos así. Él es mágico, ¿no? Pero no lo es. Y yo quiero hablarles de eso hoy día. Jesús no cambió, no vino a cambiar nuestro destino de manera mágica, sino por medio de un sacrificio. Para que mi destino, mi condición de perdido, pudiera cambiar, Él debió hacer algo. Él hizo un sacrificio, entregó su propia vida por mí, ¿verdad? Y ese sacrificio representa un acto concreto. A los que están tomando nota, hermanos, anoten esto. Dios hizo un acto concreto. Y Él quiere que nosotros aprendamos esto. Porque las cosas, el éxito en la vida cristiana, en la vida presente, no se logra por suerte. Tú no logras las cosas porque eres afortunado o afortunada. Normalmente los logros se alcanzan porque tú das pasos, porque tú haces cosas concretas. ¿Me dejo entender? Entonces Jesús no nos salvó mágicamente. Él nos salvó mediante un sacrificio que representa un acto, un hecho concreto. Y ese hecho concreto provino de una convicción. ¿Me están siguiendo? O sea, el que tú y yo seamos salvos hoy es el resultado de que el Señor hizo algo puntual, se sacrificó. Y Él se sacrificó porque Él estaba convencido en su interior que eso era lo que Él debía hacer. ¿Lo entienden, verdad? Bien. Es correcto, hermanos, reiterar lo que he dicho antes, que nosotros terminamos haciendo lo que pensamos. Lo que yo pienso, eso hago. ¿Qué tenía en mente el tipo que entró con un arma a un colegio en Estados Unidos y acribilló a 17 personas? Respóndeme. Esa arma no se disparó sola, ¿verdad? Esa arma no llegó a sus manos mágicamente. Esa persona, para concretar esos homicidios, tuvo una convicción mala, muy equivocada, muy fuera de lugar, pero convicción al fin y al cabo. Creyó que lo que debía hacer era conseguir un arma para exterminar esas vidas. ¿Me dejo entender? Nosotros, hermanos, terminamos haciendo lo que pensamos. Yo sé que nosotros no podemos ver el corazón, solo Dios puede. Pero nuestros actos dicen lo que pasa en mi corazón. Mis actos son un reflejo de dónde está puesto mi corazón. Lo que hay en el corazón, de eso habla la boca, ¿verdad? Eso dijo Jesús, lo que abunda en el corazón. Y de lo que abunda en el corazón, de lo que llena mi mente, eso es lo que yo hago. Eso es lo que a mí me mueve. Los pensamientos nos mueven. Terminamos haciendo lo que pensamos. ¿Están claros con ese punto, verdad, hermanos? Por lo tanto, es muy importante que usted y yo pensemos en qué estamos pensando. Hay personas que se han acercado a mí a decirme: ¿sabe, pastor? Yo tengo una visión del mundo muy negativa. Yo siempre que hago algo creo que no me va a resultar. ¿Conoces personas así? ¿Cierto?
Yo alguna vez hace tiempo, hablando de un tema similar, dije acá a los que veían los Picapiedras, creo que se llamaba, creo que sí, son los Picapiedras, había un personaje que se llamaba el Mala Suerte. ¿Se acuerdan, verdad? Bueno, a los pecadores que veían ese tipo de programas, a mí me lo contaron. Yo mientras veía, yo oraba al Señor. No, yo veía, ¿verdad?, esos dibujos animados que entre paréntesis eran bastante sanos, ¿sí o no?, comparado con lo que hay hoy. Y había un personaje que era el Mala Suerte y nadie quería andar con el Mala Suerte. ¿Saben por qué? Porque el Mala Suerte, así como pensaba, así hablaba. Así como pensaba, así actuaba. Y él impregnaba todo con su mala suerte. Comillas, ¿no? ¿Entienden lo que quiero decir? Estoy tratando de mostrarles, hermanos, que es importante que nosotros tengamos el control de qué pensamos. Nuestros pensamientos no nos pueden dominar. Nosotros no podemos impedir que ciertos pensamientos vengan a nuestra cabeza. Pero nosotros tenemos toda la autoridad para determinar cuáles de esos pensamientos se van a quedar dentro de nosotros. ¿Me dejo entender? Es nuestra responsabilidad. Yo estoy trabajando, escribiendo el mensaje para la iglesia. Por ejemplo, este mismo mensaje. Ustedes saben que yo siempre me siento. Yo me siento con mi Biblia, con el computador y empiezo a preguntarle al Señor y mientras leo, el Señor comienza a darme entendimiento sobre lo que Él quiere que yo comparta. Y yo anoto y hago mis predicaciones y las escribo. Antes tenía lleno de hojas y papeles, ahora todo lo pongo en el computador. Pero fíjense que eso que yo hago puede estar influenciado por mi estado de ánimo. Yo debo tener cuidado en determinar si mi estado de ánimo va a influir en lo que yo escribo. Si yo voy a dejar que Dios ponga sus palabras en mí. O si yo le voy a decir, Señor, ¿me puedo colgar de esto para poner lo mío? ¿Me dejo entender? Es importante que pensamos en qué cosas pensamos. Lo que esté llenando tu mente es lo que tú vas a terminar haciendo. ¿Me dejo entender? Y a propósito del tema de la transformación, es importante que yo tenga presente en qué pienso. Porque antes de que yo pueda ser otra persona, tiene que cambiar algo dentro de mí. Si mis hechos son el resultado de mis pensamientos, ciertas cosas tienen que cambiar en mi interior para que yo llegue a tener un cambio exterior. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, la religiosidad. ¿Cuántas veces tú has escuchado este comentario? Esas personas van a la iglesia, pero son unos mentirosos. El día domingo se ponen ropas largas, faldas, y esto otro, y salen con tremendas Biblias en la mano, pero de lunes a sábado tú los escucharás cómo viven. ¿Has escuchado ese comentario? ¿Cuál es la queja detrás de eso? De que hay un doble estándar, de que hay una falsedad detrás de eso. Bueno, esa falsedad, hermanos, es producto de una mentalidad. Una mentalidad que dice, no importa cómo yo viva de lunes a sábado, lo importante es que el domingo yo esté impecable. Esa mentalidad debería cambiar. Mi prioridad, mi objetivo debería ser vivir impecablemente de lunes a domingo, porque el Señor es Dios de todos mis días, de toda mi semana. ¿Me dejo entender? Entonces, la transformación vendrá como consecuencia de un cambio de mentalidad. Si según lo que yo pienso eso hago, para que yo termine haciendo algo diferente, ¿qué debe pasar? Debe haber un cambio dentro de mi cabeza. Tiene que haber una renovación de la manera en que yo entiendo las cosas. Yo ya expliqué lo que era renovar, era cambiar algo viejo por algo nuevo, ¿verdad? Y uno de los propósitos, estoy entrando en el tema, uno de los propósitos de la enseñanza en el Señor es precisamente eso. ¿Por qué venimos acá? ¿Por qué Dios pone una persona, un predicador, un pastor, un maestro, alguien que enseñe su palabra a la congregación? Porque Dios sabe que la enseñanza es el medio
para la transformación. ¿De acuerdo? Ok, tú tienes o yo tengo un hijo desordenado o desordenada. ¿Qué debo hacer para que deje de ser desordenado? Señor, tócale con tu varita mágica. No. Yo debo enseñarle. ¿Sí o no? Debo enseñarle ciertos parámetros, ciertas conductas. Hay cosas, ¿no?, que yo voy a tener que atravesar, pero que primero tienen que estar en mí para que yo se las pueda enseñar a él o a ella. Y Dios en su palabra nos da muchas pautas de lo que estoy diciendo, del valor que tiene la enseñanza. Por ejemplo, el Señor le enseñó a Adán y a Eva, cuando estaban en el huerto, les enseñó lo que les convenía hacer y lo que no les convenía hacer. Les dijo, está lleno de árboles, todos los árboles son para su uso, hay uno solo, que es el árbol que está en medio del huerto. Mira, ¿por qué Dios no lo puso en el rincón, lo más lejos posible? Porque Dios nos hace responsables. Amén. Yo me acuerdo, yo he criado 3 niñas y la última yo la he regaloneado como no regaloneé las otras 2, he sido más consentidor, porque sé que es la última. Pero los que me conocen desde tiempo saben que yo soy bien drástico, bien estricto con mis hijas. Y eso, para la gloria del Señor, ha rendido sus frutos. En el colegio, en los lugares donde es importante que tus hijos muestren un buen comportamiento, ellos lo muestran, para la gloria del Señor. Pero ocurre que en muchos hogares que yo he tenido la oportunidad de conocer, no estoy pensando en la iglesia, familiares incluso, cuando tú llegas, o mejor dicho, cuando alguien llega a visitar, el dueño de casa tiene que tomar todos los chiches de la mesa. Y a veces hasta la mesa. Y sacar la mesa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando llega la guaguita a visita, en su casa no tiene ningún patrón de comportamiento. Puede tomar lo que quiera, ¿verdad? Y cuando llega de visita a otro lugar, esa pequeña criatura, sea hombre o mujer, siente que tiene la misma libertad. Muchas veces, para peor, los padres no se inmutan, ¿no? Y los chicos quebran cosas, rompen y les da lo mismo, ¿verdad? Ah, chiquitito, hay que dejarlo, sí, cuando son tus cosas, déjalo, pero si son de otro, cuídalas, ¿verdad? Eso es lo que uno piensa, ¿no? Pero concretamente, antes de que ese pequeño o pequeña pueda tener un cambio de actitud, se le debe enseñar. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? O sea, para que haya una transformación, es indispensable la enseñanza. Tiene que haber instrucción antes de que pueda haber transformación. Y Dios lo sabe muy bien. Como digo, Él le enseñó a Adán y a Eva. Les dijo lo que no les convenía hacer y lamentablemente ellos hicieron lo que Dios les mandó que no hicieran. Eso es un error muy común en nosotros. Hacemos lo que Dios nos dice, mira, esto está bien, pero eso no lo hagas, no lo toques, no vayas, eso no. Y uno termina muchas veces haciendo eso y luego pagando las consecuencias. Luego, el Señor le enseñó a su pueblo, a Israel, lo que le convenía hacer. Israel, mira, no tengas dioses ajenos, no te inclines ante las imágenes de otros pueblos. A los israelitas le dijo, no se metan con mujeres de otros pueblos, ¿cierto? Le dio una serie de instrucciones a su pueblo porque eran su pueblo. Le dijo Dios qué les convenía y qué no les convenía hacer. Y el Señor hoy día a nosotros también nos enseña por medio de su palabra lo que nos conviene y lo que no nos conviene hacer. ¿Para quién es el beneficio? Para nosotros, para uno mismo. ¿Con qué fin Dios hace esto? ¿Con qué finalidad Dios nos enseña? Bueno, pueden haber muchas, ¿verdad? Una de ellas es que Él nos está preparando para la eternidad. Tú puedes saber que en el cielo no va a haber gente ni porfiada, ni desobediente, ni rebelde, ni ninguna de esas cosas. No va a haber. Yo te quiero recordar esto. Cuando Satanás, que era un hijo de Dios, una criatura de Dios, se rebeló, desobedeció, ¿qué le pasó? Afuera. ¿Fue así o no? Cuando Adán, que era una criatura de Dios, un hijo de Dios, se rebeló, desobedeció, ¿qué hizo Dios? Nosotros no vamos a hacer excepción, hermanos. Si nosotros no nos sujetamos a Dios,
no vamos a entrar en ese reino. Debemos tener cuidado. Amén. Dios nos está preparando para la obediencia. Imagínate qué haría un rebelde en el cielo. ¿Ah? No, es que no podría, ¿verdad? Porque cada cosa que fuese, no. Hasta el mismo desearía no estar ahí, ¿verdad? Bueno, yo se lo digo, Dios nos enseña. ¿Con qué finalidad entonces Dios nos enseña? Con la finalidad primero de prepararnos para su reino, que es un reino eterno. Pero mientras no vamos a ese reino, mientras no entramos, digamos, porque ya somos parte, el reino ha venido a nosotros, pero mientras no entramos concretamente en ese reino y vivimos acá, Dios desea, yo quiero que tú guardes esto, Dios desea que tengamos una vida abundante. Dios desea, hermano, que vivamos una vida abundante. Que en nosotros haya abundancia de paz, haya abundancia de fe, abundancia de confianza. Que nosotros aún en medio de las circunstancias difíciles podamos tener gozo abundante. Podamos tener una confianza abundante en un Dios que es grande, que es poderoso, que es abundante. ¿Me dejo entender? Pero yo no asumo eso, no lo tomo porque sí. Eso no viene porque sí. ¿Por qué? Porque somos gente caída. Venimos de una mentalidad, que es la mentalidad del mundo, ¿verdad? Fuera de Dios, que es totalmente diferente. ¿Qué dicen muchas veces los hombres que no tienen a Cristo? Que son igualmente valiosos, Dios los ama y todo lo demás. Pero los hombres que no tienen a Cristo, muchas veces tú les invitas a la iglesia y te dicen, no, gracias. Pero tú le invitas a un café con piernas y te dicen, ¿cuándo? ¿Sabe por qué? Porque tienen otra mentalidad. Porque ven las cosas con otros ojos. Pero tú a un hombre cristiano, a un hombre convertido, le dices, oye, vamos a un café con piernas, y dicen, no, eso no es para mí. ¿Y cómo vas a la iglesia? Es que la iglesia es otra cosa. ¿Entiendes lo que quiero decir? Tú puedes ver allí, en algo tan simple como eso, que hay otra naturaleza, hay otra mentalidad. Y que guía los pasos en otra dirección. Dios desea, hermanos, enseñarnos para que podamos llegar a tener una vida abundante. Vamos a entrar al versículo. Recuerda que Dios nos habló a nosotros como pueblo de multiplicarnos. Que Él quiere que nosotros podamos multiplicarnos. Hay hermanos en esta iglesia que ya han comenzado a experimentar esa bendición. Me refiero a que Dios les ha multiplicado su capacidad, su entendimiento, su fe, su confianza. A algunos, aún en el plano natural, les ha multiplicado su sueldo, su trabajo. Les ha dado mejores oportunidades de vida. Hay gente que a mí me ha dicho, pastor, por ejemplo, una hermana que viene de lejos, pero ella el otro día me decía, pastor, yo me acordé tanto de la palabra que Dios nos dio a fin de año, que este es el año de la multiplicación. Porque yo muchas veces quise cambiarme de trabajo y nunca pude, y ahora el Señor me abrió una puerta de trabajo cuando yo pensaba que ya no era, y me dio una puerta de trabajo y me duplicaron el sueldo. Ella me dijo, ¿sabes? Lo primero que yo pensé fue que el Señor había dicho en este lugar. ¿Te acuerdas, verdad? Entrando este año, que este era el año de la multiplicación. Hay personas que me han contado de otros distintos testimonios. Bueno, entonces, aún para multiplicarnos, Dios necesita cambiar nuestra manera de ver las cosas. ¿Por qué? Porque Él se ve la necesidad de enseñarnos para que entendamos el qué quiere y el por qué lo quiere. Y cuando nosotros al final respondemos a lo que el Señor quiere de nosotros, eso mismo nos lleva a su bendición. Les quiero hablar de eso un poco hoy día. Las promesas de Dios son condicionales. Esto es algo que tú debes aprender, si no lo sabías. Las promesas de Dios son condicionales. Escucha, Dios viene a tu vida y te dice, mira, yo haré esto si tú haces esto otro. Dios dice, yo te daré esto si tú tal cosa.
Por favor, hermano, una de las cosas que tenemos que internalizar a propósito de esta transformación, de tener el entendimiento correcto, es que las promesas de Dios son condicionales. Y es lo que les quiero demostrar en la Biblia. Demos un segundo más y vamos a leer aquí. Un segundito más. Cuando leemos, delante cantábamos, Santo, 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 yo quiero verte. ¿Qué dice la Biblia sobre ese tema? Sin nadie verá al Señor. Ok. ¿Qué significa eso? Eso expresa una condición. Mira, si en ti hay santidad, tú verás al Señor. Si en ti no hay santidad, olvídalo. O sea, ver al Señor es condicional, ¿o no? Está en la Biblia. Muchas veces está en la Biblia. Muchas veces aparece. Esto es muy trivial, hermanos. Es un principio bíblico. Uno lo puede aplicar al noviazgo, a los trámites, a todo. Siempre hay condiciones en todo lo que uno hace. Por ejemplo, tú tienes beneficios del gobierno si tú cumples con los requisitos de vulnerabilidad social, del puntaje, ¿sí o no? ¿Y si tú no cumples con los requisitos? Chao. ¿Es así o no es así? Un alumno pasará de curso si cumple ¿con qué? Con los requisitos de aprobación, tener las notas mínimas, promedio tanto, con un rojo, máximo 2 rojos, ¿sí o no? Y hay algunos que al final andan con la calculadora sacando el promedio, ¿verdad? Durante todo el año se echaron en los laureles, no, me va súper bien. Al final, mi hermano, andan consiguiendo calculadora, ¿verdad? Y rogando al profesor, tú sabes, yo soy profesor, yo lo he visto montones de veces, pidiéndole al profesor, nos falta aquel que era choro durante todo el año, no estoy ni ahí, no entro. Y llega a fin de año así como, oiga, profe, una ayudadita. ¿Ah? Y nos falta el menso, que en vez de darle una buena lección y decirle, no, le dice, ya, yo te voy a pasar de curso. Y el otro año sigue dando el mismo jugo. ¿Me entienden, verdad? A nosotros no nos parece muy cristiano eso. Pero no dice Dios que Él corrige. Es bueno tenerlo presente. Tú tendrás beneficios entonces, pasarás de curso si cumples con los requisitos de nota y ¿qué más? Y de asistencia. Tú puedes tener un 7 si tienes menos de la norma en la asistencia, lo siento, estás reprobado. Si en el mundo, si en la vida, todo tiene un requisito, una condición, ¿por qué en Dios las cosas tendrían que ser diferentes? Nosotros, de hecho, pensamos que con Dios es distinto. Nosotros decimos, no, pero Dios es bueno. ¿O no es así? No, pero el Señor no, Él no va a hacer esto. Yo sé que no. Dios es muy bueno como para... Él no va a permitir, ¿cierto? Uno piensa así, y uno está equivocado. Él ha puesto las reglas y nosotros debemos sujetarnos a esas reglas. Esta es una de las cosas que deben cambiar. Nuestra mentalidad debe ser renovada en ese sentido. Dios pone condiciones. ¿Lo entendió, verdad? Dios sabe que la manera en que nosotros internalizamos las cosas es mediante la repetición. Y Él fue muy reiterativo con Israel respecto a su voluntad. Pero con todo eso Israel no quiso obedecer. Una y otra vez Dios les dijo, no se inclinen, no vayan, no se junten, no hagan, pero Israel iba, se inclinaba, ¿verdad? Ok, y al final el perjuicio lo llevó Israel mismo. Sabemos que la tierra prometida no la alcanzaron. Dios la preparó para ellos, pero no entraron. ¿Por qué no entraron? ¿Por qué no entraron? Porque no cumplieron con los requisitos. Ahí tienes otro ejemplo. Te pregunto, ¿quiénes entraron en la tierra prometida, hermanos? Déjame decirte quiénes entraron. Los que fueron dignos de la tierra prometida. ¿Sí? Entraron los que cumplieron los requisitos de Dios, que son obedecer y confiar en Él. Ellos entraron, Josué y Caleb, lo hemos estudiado. Fíjate que Moisés mismo solo vio la tierra y no entró.
Moisés, que era el líder, hermanos. Dios le dijo, no vas a entrar. Él lo llevó a un monte y le dijo, esa es la tierra. Y Moisés la vio, pero no entró. Y eso es una prueba más de lo siguiente, de que a quien Dios más le ha dado, más le demanda. Amén. El saber nos hace más responsables. Con el arrebatamiento y con el cielo es la misma cosa. Hace poco yo leía en Lucas 21:36, decía, orando para que seáis tenidos ¿por qué? Por dignos de escapar de todas estas cosas y de estar en pie delante del Señor Jesús. ¿Cierto? ¿Decían? Bueno, yo pensé que la cosa era ser cristiano nomás. Pero aún para el pueblo hay un llamado. Ora, no te confíes. Pídele a Dios que Él te considere, te tenga por digno de escapar y de que estés en pie. ¿Me entiendes, verdad? Hay requisitos, hermano. Hay requisitos. El Señor los pone, no los pongo yo, por cierto. Si queremos verdaderamente tener éxito en Dios, debemos entender que las cosas no serán diferentes. Él tiene requisitos para nosotros. Dios está más que dispuesto, hermanos, a darnos una vida abundante, pero nosotros necesitamos estar más que conscientes que esa vida no vendrá por suerte ni por casualidad. Vendrá como resultado de hacer su voluntad, de cumplir con los requisitos que Él nos ha puesto. ¿De acuerdo? Los atajos que uno puede tomar son la crónica de una muerte anunciada. Es simplemente el aletargamiento de algo que al final no va a terminar bien, porque nosotros nunca debemos olvidar dos cosas. Los que están anotando, anoten esto, por favor. Nunca olviden esto, hermanos queridos, que en Dios todo tiene un precio y que en Dios todo tiene su recompensa. Son dos grandes alas de este avión que nunca debemos olvidar poner. En Dios todo tiene un precio, pero en Dios también todo tiene su recompensa. Cuando nosotros pagamos el precio, recibimos la recompensa. Si nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio, no habrá galardón. Él no nos va a obligar, pero no habrá galardón. ¿De acuerdo? Y quiero aprovechar este versículo para hablar, quiero usar este versículo. Deuteronomio 6:1-12. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra. ¿Quién habla acá? Moisés, ¿verdad? En la tierra, dice, Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, la enseñanza, para que los pongáis por obra. O sea, para que vivas por estas cosas. En la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla, que era la tierra que fluía la leche y la miel. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Pero mira, el llamado no era solo para uno. Dice, tú, ¿quién más? Tu hijo. ¿Cuántas veces a la semana? Ese es un requisito, hermano. Y dime tú si no es verdad que nosotros obviamos el requisito. Dime si no es verdad que somos tentados en la fe a tirar la toalla algunos días de la semana, cuando Dios quiere que nosotros le tengamos presente y vivamos para su gloria todos los días de nuestra vida. Dime si no es cierto que tú y yo conocemos personas que se toman vacaciones espirituales y que dicen, bueno, pero yo sé que el Señor está conmigo. ¿Por qué tendría que estar contigo? Yo quiero que alguien me responda esa pregunta. Bueno, porque Dios es bueno, pero el mismo buen Dios puso los requisitos. Fue Él quien estipuló los requisitos, no yo. Los requisitos no los pone una iglesia, no los pone un pastor. Los requisitos los pone Dios. Si un niño que está en el colegio, retomo el ejemplo que di,
tiene excelentes notas, pero no tiene el mínimo de asistencia, ¿pasará de curso? ¿Habrá alguien que lo pueda hacer pasar de curso? ¿Podrá el Ministerio de Educación hacerlo pasar de curso? No, porque no pueden negar sus propias leyes. ¿Me dejo entender? Al revés. Tiene 100% de asistencia, pero no tiene las notas. ¿Podrá ser promovido pasar de curso? No. La única manera que pudiera lograrlo es haciendo algo fraudulento. ¿De acuerdo? Pero tú sabes que a Dios no se le pueden hacer fraudes. ¿Me están siguiendo, hermanos? Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, esa debe ser mi mentalidad. Mi mentalidad debe ser que yo comparta la palabra de Dios, los estatutos de Dios a mis hijos. Pero para que se los pueda compartir a mis hijos, ¿qué los debe tener primero? ¿Cuál es la crítica que hacen algunos de nuestros hijos? Papá, pero es que tú me pides que ore y tú no te veo nunca orando. Tú me pides que yo me porte bien, que te respete y tú no me respetas a mí. Tú me dices que yo no levante la voz y yo te escuchaba cuando tú levantas la voz. Tú me dices que yo no haga esto y tú lo haces. Tú me dices que no diga malas palabras y yo te he escuchado decirlas. Cállate porque soy papá. ¿Es así o no es así? Hermanos, el Señor dice, primero yo. Me está hablando a mí, amén. No le está hablando a la Débora, no, le está hablando a Gabriel, a mí. Tú primero, Gabriel. Tú guarda la enseñanza que recibiste. Tú pon por obra lo que Dios te ha enseñado, Gabriel. Y una vez que tú lo hagas, luego enséñaselo también a tus hijos. ¿Verdad? Y si yo te doy la vida suficiente, cuando tus hijos tengan hijos, también háblales. ¿Me dejo entender? A tu nieto, háblale de la palabra. Compártele estos principios. Es una bendición que nosotros tengamos hijos y que tengamos vida para ver a los hijos de nuestros hijos. Es una bendición de Dios, hermanos. Hay gente que ni siquiera alcanza a tener hijos. Que tú tengas nietos es una bendición. Dale al Señor gracias por eso. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Mira lo que ocurre. Cuando yo soy diligente en compartir la palabra de Dios, dime una cosa, iglesia. ¿Tú crees que Dios quiere que este mundo sea lleno de su palabra? ¿Tú crees que Dios tiene como voluntad el que la gente de esta tierra conozca a Dios y conozca su palabra? Ok. ¿Tú crees que Él estará dispuesto en darnos un tiempito extra en la tierra si Él ve que nosotros estamos cumpliendo con ese propósito de propagar su palabra? Dios se parece bastante a nosotros, ¿verdad? Si tú tienes una persona que te ayuda, ¿tú no le ayudas también? ¿No es eso lo que dice el Señor? Si tú le enseñas mi palabra, si la guardas tú, si le enseñas a tus hijos, si se le enseñas a tus nietos y que lo llegas a tener, ¿sabes qué? Yo te voy a dar vida a ti, porque me eres un instrumento útil. Porque tu vida la estás invirtiendo correctamente, adecuadamente. ¿Habían pensado en eso, hermanos? Dios quiere que pensemos en eso. Parece que es como que el Señor fuera un poquito interesado, ¿no? Pero eso se llama ser inteligente. Y Dios es muy inteligente. Él dice, no le pongas bozal al buey que... Eso significa, si tú tienes un animalito que está trabajando para ti, que trabaja bien, no le prives el alimento, déjalo que coma. Eso es inteligente, Señor. Eso se le ocurrió al Señor. Sigo. Oye pues, oh Israel. Oye, ¿qué dice? Escucha. ¿No? Le dice a Israel, escucha Israel. Y cuida. ¿Quién tiene que cuidar? ¿Quién tiene que cuidar de poner por obra lo que Dios ha enseñado? Nosotros. Hermano, tiene que el pastor ir a decirte, hermano, usted tiene que hacer, acuérdese que tiene que hacer esto, acuérdese que usted tiene que orar, hermano. ¿Tiene que el pastor andar detrás? No. Es mal acostumbrado. No lo digo por ustedes, hermano, Dios sabe.
Pero qué mal acostumbrado está el cristiano de este tiempo, que necesita que haya alguien detrás empujándolo a congregarse, a orar, a leer la Biblia, ¿sí o no? ¿Y el Espíritu Santo para qué nos fue dado? No nos fue dado para guiarnos Él a toda verdad. ¡Wow! Nos salió media pesado el mensaje hoy día, ¿verdad? Parece que Dios nos está tirando un poco las orejas, ¿verdad? Bueno, si tú estás haciéndolo, tú no te sientes tirado, pero si no... Porque a veces, hermanos, esperamos mucho que alguien nos diga, y aquel que nos dice ya está dentro de nosotros. El Espíritu Santo ya nos fue dado, ya nos fue entregado. Cuida de ponerlos por obra, la responsabilidad es personal, para que te vaya bien en la tierra. ¿De qué estaba hablando? De una vida abundante, de que Dios desea que mi vida sea una buena vida. Pero ¿cómo va a ser buena mi vida, hermanos? ¿Cómo va a ser? Si yo oigo su enseñanza y si yo cuido por poner por obra lo que Él me ha mandado, entonces mi vida va a ser buena. ¿Cómo me va a ir? Bien. Me va a ir bien. ¿Dice no vas a tener ningún problema? No, no dice eso. Muchos confunden, muchos dicen, entonces no voy a tener ningún problema, no me voy a enfermar, nunca me va a faltar la plata. No, pero no dice eso, dice que me va a ir bien. Dice que los propósitos que yo trace se van a lograr porque Él me va a ayudar, porque Él va a estar a mi lado. Y dice para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis. Como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el mandato que el Señor nos da. Y estas palabras que yo te mando hoy, fíjate, estarán sobre tu corazón. ¿Cuántos recuerdan cuando yo prediqué sobre el corazón? ¿Qué dije sobre el corazón? Engañoso. Lo dice el Señor en su palabra. El corazón es engañoso, es perverso, ¿cierto? Mira lo que dice Dios. Dice, escucha por favor, hermano, porque esto es muy importante. Dice que su palabra, su enseñanza, debe estar sobre mi corazón. O sea, sobre lo que mi corazón quiere, debe estar lo que Él quiere. Amén. Señor, pero es que a mí me gustaría. No es lo que a ti te guste, cabezas. Es lo que yo te mando. Es lo que yo te digo. ¿Y para qué debo hacer eso? Bueno, en primer lugar, para que mis días sean prolongados. Y en segundo lugar, para que me vaya bien. ¿Puedes apretar, hermano, por favor? Y dice, y las repetirás, estarán sobre tu corazón, ¿verdad? ¿Sí? Y las repetirás a tus hijos. Ahí otra vez la idea. Mira cuánto le importa a Dios que nosotros le enseñemos a nuestros hijos su palabra. ¿Por qué? Yo te pregunto, ¿por qué Dios querrá que nosotros les enseñemos a nuestros hijos de su palabra? La respuesta es muy simple. Porque en la palabra de Dios está la verdad, está la salvación. En la palabra de Dios está el consejo oportuno y verdadero. Porque en la palabra de Dios no hay engaño. Y porque Dios quiere lo mejor para nuestros hijos. Entonces nos dice, ¿quieres lo mejor para tus hijos? Enséñale mi palabra, es lo mejor que les puedes dar. Hermano, ¿sabes qué? Nosotros nos esmeramos por poner a nuestros hijos en colegios caros, en mandarlos a las mejores universidades. Yo podría enviar a mis hijas, y lo he dicho antes, a la Universidad de Harvard. Pero te voy a decir algo, ahí no le van a enseñar la palabra de Dios. Van a llenar su cabeza de muchas cosas terrenales. Pero yo puedo enseñarle el mensaje, la verdad, que puede salvar sus almas. ¿Me dejo entender? Sigo. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Oye, ¿qué está diciendo el Señor?
que Él quiere que continuamente su palabra esté presente en nuestras vidas. Las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales en tus ojos. O sea, Dios quiere que cuando tú te mires la mano, su palabra esté allí. Que cuando tú camines entre tus ojos, esté su palabra. En otras palabras, Él quiere que nuestra vida esté rodeada de Él. ¿Me dejo entender? Y nosotros a veces sentimos que es mucha cosa darle un día de la semana, un par de horas el domingo, voy a la iglesia y ya siento que hice mucho por Dios. Qué equivocados podemos estar. Hoy día leí la Biblia, no la leí en un año, hoy día la leí, Dios, felicítame. No, el beneficio, Dios nos diría, el beneficio no es para mí, es para ti. Las escribirás en los postes de tu casa. Ahí ya empezamos con algo raro. ¿Cómo? Escribirlas, claro, Dios quiere que haya un testimonio ahí. ¿Me dejo entender? En tus puertas. O sea, nosotros entendamos, no va a faltar el que a lo mejor anota, ¿verdad? La puerta, pero no estoy hablando de eso. Lo que Dios está diciendo, rescatemos el principio. Él quiere que nuestra vida esté rodeada de Él. El que habita el abrigo morará bajo la sombra del Omnipotente. Morará bajo el amparo del que todo lo puede. Eso quiere decir, vivirá tranquilo, porque aquel que todo lo puede, lo está cuidando. Eso es lo que quiere decir. Habitar al abrigo del Altísimo, donde yo me doy vuelta, está el Altísimo. Amén. Amén. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría. Por eso yo digo, rescatemos el principio bíblico. En ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. ¿Sabes qué? Esto es algo que yo quiero dejar en tu corazón hoy día. Escúchelo, léalo conmigo. En ciudades grandes y buenas. Ciudades grandes y buenas. ¿Quién las describe como grandes y buenas? Dios. Que tú no edificaste. Casas llenas de todo bien, que tú no llenaste. Y cisternas cavadas, que tú, viñas y olivares que no plantaste. Y luego que comas y te sacies. Mira lo que está diciendo Dios. Antes de que eso ocurra. Mira, el Señor tiene tan claro, ¿sabes qué? Yo tengo bendiciones para ti, tengo una vida abundante para ti. Pero quiero hacerte una aclaración, quiero darte una advertencia. Cuando tú llegues a esos lugares grandes y buenos, ciudades que tú no edificaste, cuando tú empieces a vivir en esa casa que está llena de todo el bien, que tú no llenaste, no fue tu fuerza, no ha sido tu capacidad. Cuando tú tengas cisternas cavadas, pero que tú no cavaste, no tomaste ni un día la pala para hacer ese hoyo, estaba allí para ti. Cuando tú disfrutes de viñas y olivares que no plantaste, después que comas, después que sacies, después que estés satisfecho, el Señor dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. Amén. ¿Por qué Dios diría eso? Porque Él sabe que tiene mala memoria. Amén. Él sabe que se nos olvida rápido lo que Él ha hecho por nosotros. Y Él tiene claro, hermanos, que Él nos está otorgando cosas, fíjate, por gracia. Yo recién te enseñé algo, te decía, hay requisitos, hay condiciones, hay verdad. Y Él lleva a ese pueblo a una tierra prometida. Y no lo lleva porque ese pueblo sea digno. Lo lleva por su gracia. ¿Me dejo entender? Pero para ingresar en ese pueblo hay requisitos, ¿cierto? Pero Dios tiene muy consciente, muy claro, que el pueblo no edificó esas ciudades, no llenó las casas del bien, no plantó las olivares, las viñas, etc. O sea, ellos van a llegar a disfrutar bendiciones que otros trabajaron por ellas. Y Él se las va a entregar a ellos. Les dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa
de servidumbre. ¿Saben, hermanos? Yo les dije, Dios desea que nosotros seamos transformados. Muchas veces estas cosas a la gente le nubla el entendimiento. Muchas veces estaba sin trabajo, rogándole a Dios que por favor te abra una puerta. Estoy desesperado, Señor, desesperada, Señor. Te ruego, Señor, ábreme una puerta de trabajo. Y luego que Dios te abrió la puerta, tú te olvidaste de Dios. No apareciste más en la iglesia. Del dinero que recibiste no diste jamás un peso. Dios dice, cuídate de no olvidarte. Tú vivías en una casita chiquitita y el Señor de repente te abrió una puerta para vivir en una casa bonita, cómoda, espaciosa. Y muchas veces tu corazón se llena con eso. Yo no lo digo por ti, estoy hablando en general, ¿no? Muchas veces el corazón del hombre, de uno, se llena con eso y se olvida de que fue el Señor quien actuó misericordiosamente. Hermanos, cuidémonos de no olvidarnos del Señor. De no olvidarnos. Esto es algo que debe ser cambiado en la mente del cristiano. Estoy hablando de ser transformado. Tiene que haber una renovación del entendimiento. Satanás, termino con esto, hermano. Satanás lo tiene súper claro. Él dice, es re fácil desviar a los cristianos del camino de Dios. Mira, Dios los bendice un poquito, yo los tiento y se van con las bendiciones. ¿Entiendes? Y Dios nos está llamando a nosotros a tener madurez para ser capaces de recibir lo que Dios nos quiere dar. Yo te voy a decir algo que yo siento para mí.